Buenos días con todos. Perdón, bueno, tenía un pequeño inconveniente, no pude iniciar a la hora, pero bueno, vamos a comenzar con las clases del día de hoy. Ok, bueno, Licenciado, buenos días. buenos días. Ok, bueno, entonces como les había comentado, vamos a seguir con el temas que estamos viendo. El- los temas que les vamos a dar el día domingo son un poco diferentes a los del día sábado, porque el día sábado tenemos con los chicos de semipresencial. Entonces, vamos con el tema del día de hoy. Ok, lo que tenemos el día de hoy, o tenemos que recordar, es la formulación química. El tema que estamos viendo son compuestos binarios. Por ejemplo, esto es lo que estaban haciendo o estábamos haciendo con todos. ¿Qué estamos realizando? Por ejemplo, estamos realizando los anhidridos. ¿Cómo se forman los anhidridos? Dos compuestos fundamentales, el oxígeno, que está de A de cajón, y Buenos días. buenos días, y el no metal. Ok, entonces el día de hoy vamos a avanzar un poquito más con respecto a ese tema. Ok, entonces. Ok, ahora sí. Dice entonces oxígeno, siempre -2 más metal con una valencia positiva. A veces nosotros no sabemos, o dependiendo, perdón, dependiendo del elemento que vayamos a usar, va a cambiar esa valencia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la familia, tenemos, por ejemplo, el carbón. Podemos tener una valencia de -2 o valencia de, perdón, valencia de +2 o valencia de +4. Y se forman los dos compuestos. ¿Ya? Por ejemplo, para este momento voy a usar el +4. Siempre cuando se mezcla o vamos a poner o realizar al inicio la formulación, van como superíndices, es decir, en la parte de arriba, y en ese momento van con los signos, ¿sí? Siempre tengamos presente eso para la formulación. Después, cuando ya se mezclen, cuando ya se realice el procedimiento, cuando ya tengamos como resultado, vamos a escribir primero, van en este orden, porque ya vamos a ver esto el día de hoy. Siempre, de ser el caso, los hidrógenos al inicio, ¿ya? Siempre los hidrógenos. Después, los metales, si el compuesto tiene metales, pongamos con la M. Si no, si tiene, van a ir no metales. Y al final vamos a poner los oxígenos. En este orden deben quedar las fórmulas, ¿sí? Un ejemplo de esto podría ser rápidamente el agua, por ejemplo, el H2O, que es lo que más se conoce en química en la vida cotidiana. Entonces, si usted se fija, ¿qué se escribe primero? Los hidrógenos. ¿Qué se escribe al final? Los oxígenos. Entonces, vamos acá con el resultado de esto que realizamos. ¿Qué escribimos primero aquí? El carbono, porque es un no metal. ¿Y qué escribimos al final? Los oxígenos. Y en toda formulación química, eso recuerda, en toda formulación química, cuando tenemos estos superíndices, lo que tenemos que hacer es intercambiar, es decir, el valor del oxígeno pasa al no metal, en este caso al carbono, y este 4 pasa al oxígeno. Y ya nos queda el resultado. Si se puede, es decir, si son múltiplos, aquí como son números pares, se pueden simplificar, es decir, sacar la mitad. Aquí me quedaría C o 2. Lo que nos falla o a veces se equivocan, no fallan, sino a veces se olvidan y ponen aquí el uno. Aunque si usted pone el día del examen en sus deberes, no está mal, pero lo más correcto es escribir, o perdón, no escribir el uno, dejarle así, como está en este caso. ¿Ya? El uno, como en matemáticas, se esconde por convenios, por que hacían establecido las leyes cuando han descubierto, han hecho estos procedimientos. ¿Ya? Entonces, esto sería el resultado de la fórmula. Lo que ya nos falta por terminar es el nombre. Entonces, todos estos elementos van a llamarse anhidrido, ¿sí? Y nos va a faltar ahora, dependiendo del compuesto del elemento, vamos a llamarle, por ejemplo, en este caso, carbón y una terminación. ¿Por qué vamos a tener que utilizar las terminaciones? Porque ya tenemos varias valencias, varios números que utilizar y para poder identificar con qué número trabajamos, vamos a tener la siguiente tablita. Y con eso para terminar y para finalizar este recordatorio y comenzar con el tema nuevo. ¿Cuáles serán esas valencias? Por ejemplo, vamos a tener
hasta un máximo de 4 valencias en los no metales. Por ejemplo, trabajemos con el que más valencias tiene, la familia 7, por decir. ¿Cuáles son estas valencias? Más uno, más 3, más 5 y más 7. Entonces recuerden, pueden ser otras valencias, pero ya trabajando con ellas, la más pequeña siempre va a ser hipo. Ponemos el elemento, el nombre del elemento y hacemos que termine en os, ¿sí? Si tiene la siguiente valencia, la primera intermedia o la que está en la mitad, es simplemente el nombre de la valencia, perdón, del elemento, y hacemos que termine en os. Si tiene 3 valencias, hacemos que la más alta comience el elemento y termine en ico, ¿ya? Y por último, si tiene 4 valencias, la más alta, hacemos que comience en per, ponemos el elemento y hacemos que termine en ico. Eso es de las más usadas. Esta es la tabla completa. Pero repito, esto en química, la más usada, lo que más va a tener que usted acordarse es estos de acá. ¿Por qué? Porque el 98% de los elementos tiene esta finalidad, bueno, esta estructura, estas valencias, es decir, 2 valencias. ¿Qué vamos a utilizar? Oso para la menor, ico para la mayor. Entonces, eso. Si usted se acuerda de esto, ya está bastante avanzado en la nomenclatura, porque aquí se repite este caso, que solo teníamos 2 valencias, la 2 y la 4. Como 4 es mayor que 2, este compuesto se llama anhidrido carbónico. ¿Sí? Entonces este sería el nombre. ¿Sí ven? Termina en ico. Y algo bueno para que les quede ya todo perfecto en los exámenes, en los deberes. Recuerden, cuando ponemos la terminación ico, se transforman en palabras esdrújulas, es decir, que daría la tilde acá, carbónico. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al un repaso que tendríamos que hacer para estos últimos minutos. Vamos a ver un temita nuevo que no es muy difícil, pero sí tenemos que ir avanzando de poco. Preguntas antes de avanzar a este nuevo tema. No. Ok, bueno, si no hay temas, vamos con el temita nuevo. Ahora, si vamos a pasar todo esto de aquí, ya veremos en clases posteriores, retomaremos lo que son compuestos binarios. Cuando a usted le pregunten, o yo le pregunte en el examen, ¿qué es un compuesto binario? Es una molécula o es un elemento, como se quiera ponerle, que contiene 2 elementos. Por ejemplo, el agua, ¿ya? Los anhidridos que vimos en este caso, el CO2, ¿ya? Y otros más. ¿Cómo identificamos? Como vimos esto para hacer los diagramas de Lewis y todo lo demás, vemos que la molécula, que la fórmula tiene letras mayúsculas. Aquí, ¿cuántas letras mayúsculas tiene? Tiene 2. Acá, ¿cuántas letras mayúsculas tiene? Tiene 2. ¿Por qué hay que evitar estas confusiones? Porque, por ejemplo, podemos tener el anhidrido cloroso. ¿Cuál es el anhidrido cloroso? Es el Cl2O3, ya, por decirlo. Entonces aquí cualquiera puede decir, pero aquí hay tres, uno, dos, tres. No, aquí recuerden que todo esto de acá, el Cl, sigue siendo una sola sustancia, un solo elemento, que es el cloro, y acá simplemente es el oxígeno. Siempre que estén con letras mayúsculas, son elementos, son sustancias. Usted puede también identificar eso en la tabla periódica. Eso, bueno, también como ya recordatorio que tengan presente. Ahora sí, el que nos tocaría avanzar ya el día de hoy son compuestos ternarios. ¿Qué son los compuestos ternarios? Como su nombre lo dice y como ya deben suponer, son moléculas que tienen 3 átomos, 3 elementos en la molécula. Y van a ser los siguientes. Y hay una infinidad, así mismo, en química, en la vida cotidiana, pero los que vamos a estudiar por su utilidad y por su complejidad, porque son fáciles, se podría decir al inicio, son los ácidos oxácidos. ¿Ya? Entonces, así se llaman estos compuestos. Si tal vez desean ir a repasar algún momento, si es que algún rato se olvidan o lo que sea, este es el nombre de los elementos que vamos a ver el día de hoy.
Lo más importante es cómo se forman estos elementos, pilas. Ya hemos, bueno, suponemos que ya tenemos dominado los anhidridos. Por ejemplo, ¿cómo se forman los anhidridos o cómo quedan estructurados los anhidridos? Quedan el no metal y el oxígeno. Así me quedan, por ejemplo, el dióxido de carbono, si ven, no metal, oxígeno, o el anhidrido cloroso, vean, no metal y el oxígeno. Siempre nos queda de esa manera la fórmula, siempre nos queda así la estructura. Y lo único que vamos a aumentar este momento para que se convierta en ácido es lo siguiente. Siempre, siempre vamos a aumentar. Bueno, aquí ya me estaba adelantando a un temita. Pero bueno, siempre le vamos a aumentar agua. ¿Ya? Más agua. Con esto de aquí, señores, ya se forma el ácido oxácido. Y es lo único que vamos a hacer el día de hoy. Y con eso vamos a terminar, como decía, la clase. Listo. Entonces vamos a la primera. Siempre cuando digo vamos a formar en orden. Esa sería su actividad. Hoy día vamos a avanzar hasta donde podamos y lo demás quedaría ya como tarea para que me entreguen el próximo día sábado. Entonces siempre vamos en orden. Por ejemplo, comenzaríamos con la familia 3. ¿Cuál es la familia 3? La familia de los boroides. En los boroides, ¿qué elemento tenemos o qué elementos tenemos si es que se da el caso? Pero aquí no, aquí recuerden, solo hay uno, que es el boro. ¿Qué valencia tiene? Valencia más 3. Es el único no metal que tiene una valencia fija y el que le vamos a dejar por ahí para no hacernos líos, vamos a dejarle solo como valencia más 3. ¿Y cuál es la finalidad de dejarle solo esa valencia? Para que usted se acuerde, vea, este es como que el truquito para que usted no se complique el día del examen o el día que está haciendo las pruebas o los deberes. Usted se acuerda, dice familia 3 boroide, ¿cuánto vale la familia? ¿O cuál es el número de la familia? Es 3, por lo tanto la valencia es 3, vea. Por eso le ponemos esa valencia y le dejamos con esa valencia. Ok, entonces, ¿cómo se formaba el anhidrido? Pilas, poníamos boro más 3 como superíndice, le aumentábamos oxígeno con un superíndice menos 2, verán siempre en la parte superior, en la parte de arriba con signos, el uno positivo, el otro negativo. Ahora, escribimos el no metal, escribimos el oxígeno, intercambiamos las valencias, el 2 queda en el boro, el 3 queda en el oxígeno, no se puede simplificar y aquí viene lo importante, el nombre. ¿Cómo se llama este compuesto? Ahora sí que me ayuden para que vayan practicando, porque eso es lo que deben dominar. Rocío, Rocío, ayúdeme, ¿cómo se nombra este compuesto? Rocío, mm, bueno, María, Anhidrido boro. de boro, exacto, genial. Recordemos que cuando son solo un elemento, o no, pero una valencia, es decir, no tiene valencia variable, dos, tres valencias, como en sus otros casos, simplemente se pone anhidrido de, en este caso, boro, o por ejemplo, supongamos ya que estamos mezclando con oro, entonces sería anhidrido de oro, si es que tiene una sola valencia. Y en eso se da bastante, pero en los metales. En los no metales, como vimos, la mayoría son o tienen varias valencias. Ya, pero eso es lo importante. Aquí anhidrido de boro. Esto, como digo, ya hemos practicado, ya han hecho ustedes en las actividades y si no lo han hecho y pueden seguir practicando, esto es lo que deben dominar. ¿Por qué? Porque en base a esto, pilas, vamos a ver este tema nuevo, que era lo que decíamos. Ya tenemos ahora el anhidrido, el B2O3. Ahora lo que hacemos es, bueno, aumentamos agua, es decir, H2O, y hacemos lo siguiente. Lo mismo que dijimos al inicio, lo primero que debemos escribir o contar en este orden es los hidrógenos. Entonces aquí me fijo, aquí está el H. Entonces escribo H. Cuento cuántos H's tengo. Solo están aquí las H's, solo en este lugar, ¿verdad? Solo en este pedazo. Entonces, ¿cuántos tengo? Aquí está ahora en cambio en subíndice, simplemente le vuelvo a copiar aquí. Serían dos. Luego voy nuevamente acá a buscar el siguiente elemento, la siguiente sustancia que debo escribir. Recordando este orden, como digo, este es el orden que manda en química. Hidrógenos, metales, no metales y oxígenos al final. En este caso ya deben quedarnos tres letras mayúsculas. Entonces la siguiente letra mayúscula es el
boro, ¿sí? Porque es el no metal. Escribo así mismo B mayúscula y busco cuántos elementos hay en total de este. En este caso solo hay una B mayúscula que le acompaña el 2. Entonces en este caso sería 2, ¿sí? Pilas. Y por último, ya me queda la O. Aquí se va a tener un poco de dificultad los estudiantes, por eso ténganle presente este consejo, esta recomendación, pilas, ¿verdad? Entonces escribo la O, pero esta O se repite en dos lugares, tanto aquí al lado del agua como al lado del anhidrido. Entonces lo que tiene que hacer usted no es nada más que sumar los elementos, los números que tiene, es decir, juntar. Ya por eso va este signo más, juntamos, aumentamos. Aquí tengo 3 y aquí van a decir, pero profe, ¿cuántos tengo? Recordando que aquí está escondido, ¿qué número? Está escondido el 1. Le voy a escribir para que se acuerde más que nada. Sería 3 más 1. En total tengo 4 oxígenos. Y este, señores, es lo más complicado en este tema nuevo. Identificar cuántos oxígenos en realidad tengo. Porque a veces dicen, bueno, aquí tengo los hidrógenos, está bien. Tengo los no metales, está el bromo. Y tengo el oxígeno y saben olvidarse de contar. O a veces saben hacer esto. Esto sí quiero que eviten, por ejemplo, que hagan esto. Hacen H2, B2 y hacen esto. O3, O. Y esto ya está mal. No, no se debe repetir la letra, sino hay que juntar, dejar expresado en una sola O. ¿Cómo hacemos esto? Como está acá arriba, ¿sí? Entonces esto estaría mal. Esto traten de evitar el día del examen o el día que están haciendo sus actividades. Siguiente, antes de poner el nombre, porque el nombre se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Lo único que nos falta es aquí, si se da cuenta, igual que vimos en los anhidridos, todos son múltiplos o son pares. Es decir, yo puedo simplificar. Puedo sacar la mitad de H, de 2, perdón, es 1, simplemente me queda H. La mitad de 2 igual es 1, me queda B. Y la mitad de 4 es 2. Entonces me queda H, B o 2, ya simplificado. Sí, y tratando de juntarlo más, no, bueno, no tan juntado, pero dejarle cerca las letras para que todo quede una sola molécula, todo como una sola respuesta. Y aquí viene el nombre. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Lo único que vamos a hacer para nombrar los compuestos de los ácidos va a ser lo siguiente, pilas. Simplemente ahora ya no le vamos a poner anhidrido de boro, sino ahora no solo en este, sino en todos los demás, vamos a poner ácido de boro. Es decir, vamos a cambiar la palabra anhidrido por ácido. Y ya está hecho el procedimiento. Eso es todo lo que necesitamos para estos ácidos oxácidos. ¿Sí? Vamos a hacer entonces otro ejemplo, pero antes de hacer otro ejemplo, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si no hay Dicen, yo preguntas, tengo una pregunta. dígame nada más. Perdón. Lo que pasa es que, bueno, eh, quería hacerle una consulta. ¿El boro sí se puede mezclar con el oxígeno? Porque a mí, bueno, yo estuve investigando y también me decían que no hay cómo combinar con el oxígeno el boro. Ya, como les decía, la mayoría de compuestos que vamos a, o que estamos estudiando, eh, por ejemplo, cuando estaban preguntándome del fósforo también, o de algunos elementos, muchas valencias no se pueden, o el, el- la estabilidad del compuesto, así se llama en químico, no se da, eh, o no se existe en la vida cotidiana, porque si mezcláramos, vamos a producir reacciones o explosiones hasta en algunos casos, cuando ya se realiza, por ejemplo, en laboratorios de química, así sean estudiantiles, se dan esos casos. Igual en el bromo, si usted quiere mezclar, no va a poderse mezclar con el oxígeno, o si se mezcla, se va a poder, o se va a producir humo, o algunas cosas que se dan, pero nosotros estamos haciendo como en matemáticas, por ejemplo, en matemáticas hay veces que estudiamos, que yo le decía a algunos de sus compañeros, estudiamos o debemos saber hasta la tabla del 15 o vemos de las funciones y esas funciones no se aplican en la vida cotidiana, vemos la factorización que no se usa en la vida cotidiana, pero son necesarias para poder ir viendo nuevos temas. Por ejemplo, la factorización sirve para ver lo que son fracciones y así, funciones sirve para ir viendo lo que es otro tipo de... bueno, son temas que van encadenados, ya que son poco útiles en la vida cotidiana o a veces ni existen en la vida cotidiana, pero necesarios para ir viendo. Entonces yo les doy así
estos temas, porque así se daban desde el inicio y son como útiles para ir practicando los temas. Exacto, ajá, este elemento, el bromo y otros más en el fósforo, por ejemplo, con algunas valencias no existen en la vida cotidiana. Por ejemplo, un caso como me están diciendo el día de ayer, por ejemplo, el fósforo, cuando vale uno, perdón, aquí sería más uno, este de aquí no existe si le mezclo con el oxígeno. El ácido, perdón, el anhidrido hipocloroso no existe, pero nosotros estamos viendo, ¿cómo les digo? ¿Para qué? Para el día para el momento que ustedes estén realizando alguna prueba, estén realizando algún examen, no se compliquen, estén buscando las valencias del real del fósforo, porque el fósforo tiene valencias 2, tiene valencia 3, tiene valencia 4, valencia 6, y dependiendo del elemento en el que vaya a trabajar, tiene que irse acordando con qué valencia tiene que ir a trabajando y se va a hacer un lío, como digo, es lo que tratamos de aquí con estas valencias, con todo esto que estamos aprendiendo, es tratar de trabajar con lo más sencillo posible, ¿sí? Por eso yo les decía que cuando sean valencias o familias, perdón, impares, por ejemplo, los nitrogenoides, que es de la familia 5. Entonces, todos los que son de la familia 5 van a tener las valencias, ¿cuáles? Las valencias impares, que serían uno, 3 y 5. Entonces, ya con eso, vea, se nos hace más sencillo memorizarnos cuáles son las valencias de los nitrógenos. Y así vamos a ir trabajando por ahora. Si en algún momento, y está muy buena la pregunta y con eso finalizo, ustedes continúan y estudian con química ya como una carrera, y sí sería bueno, es bonita la química como carrera porque es bastante útil en la vida cotidiana, es una de las carreras más aplicables. Sí, ahí sí tienen que estar presentes con esos compuestos, qué puedo mezclar y qué no, qué es lo saludable y qué no para consumir para el consumo humano y para todo lo demás. Ajá, pero está muy bien la consulta. Ajá. Lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con estas valencias que ya tenemos, ¿sí? Por el momento hasta practicar. Ya después, si tenemos el chance, tenemos la oportunidad, sí utilizamos las valencias reales. Ajá, las que tengamos, pero para no complicarnos, estas. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, vamos con la última, como decíamos. Bueno, con la última, con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La familia 4. ¿Cuál es la familia 4? ¿Cómo se llama la familia 4? La familia de los carbonoides. ¿Sí? ¿Qué familia, o perdón, qué elementos vamos a obtener en los carbonoides? El primero por el nombre, carbono, silicio y germanio. Entonces, esto sí, cuando regresemos y cuando ya tengamos algún tiempo extra, se podría decir, a solo los de intensivos, es decir, solo con ustedes, lo que voy a tomarles es esta lección, algún momento. Por ahora sigan repasando, no les digo un día exacto. ¿Por qué? Porque esto sí necesito que sepan sin necesidad de la tabla periódica, porque hasta buscar en la tabla periódica y a querer hacer todos estos procedimientos, se les va el día, se les va, por ejemplo, un examen, se les va el tiempo, y esa es la mayor dificultad que se tiene. Entonces, por eso necesito que ya más o menos se memoricen. Así usted no sepa las valencias, así usted no sepa los nombres, sí necesito que sepa los elementos, por ejemplo, carbono, silicio, germanio, familia 5, nitrógeno, y así. O sea, vaya identificando, vaya sabiendo. Y hemos hecho dos gráficos, recuerde, de esas dos mapas conceptuales de los elementos. ¿Ya? Entonces, eso siga repasando, siga practicando. Del carbono, ¿qué valencias tenemos? Familia par, familia 4, ¿qué valencias va a tener? Este es el primero que ya tiene valencia variable, valencia 2 y valencia 4. Vamos a hacer con el carbono. Entonces, con el carbono tendríamos dos opciones, carbono más 2 y carbono más 4. Recordando que siempre los no metales son positivos. ¿Cuál es el que va a ser negativo? El oxígeno, siempre. Y se formaría el compuesto. ¿Cómo nos quedaría en la parte de arriba? Nos quedaría carbono y oxígeno. Otra cosa que alguien me preguntó justo el día de ayer y sí sería bueno explicar es justo ahorita antes de que me pase a esto. Bueno, no sé si está aquí, pero igual les presento. La anterior semana yo les había dado así, por ejemplo, la formulación. ¿Ya? Al inicio el oxígeno y después el carbono, por decirlo, ¿ya? Y en este momento estoy haciendo yo al revés, se podría decir el carbono y después el oxígeno, si se dan cuenta. Y alguien va a decir, profe, entonces, ¿cuál es correcto? ¿Cuál es la que realmente vale? ¿La primera, la que nos dio la semana anterior o la que nos está dando esta semana? Sí, está muy bien esta pregunta, está excelente esa pregunta que me hicieron ayer, me hizo una persona. Ya, no, las dos están bien.
Cualquiera de ellas que usted haga el día del examen, haga la prueba, hagan sus deberes, está bien. Lo importante es la respuesta. ¿Cómo escribimos la respuesta? La respuesta sí obligatoriamente tiene que salir TO, en este caso, TO, ¿ya? Sea en el momento, sea de la forma que sea. ¿Por qué? Porque esto es simplemente como matemáticas, porque en matemáticas se da cuenta 2 más 3. 2 más 3, ¿cuánto le sale? Le sale 5. Y si usted pone 3 más 2, ¿cuánto sale 3 más 2? Igual sale 5. ¿Ya? Entonces esto es como en matemáticas, el orden no afecta, lo que sí debe estar correcto es el resultado. Esto me estaba olvidando, pero sí es una pregunta bastante importante que tenía que responder. Ok, pero bueno, entonces terminemos. Aquí lo importante es 2, 2 se intercambian las valencias y acá abajo me quedaría 2 o 4. ¿Qué puedo hacer en los dos casos? En el primer caso, sacar la mitad, me quedaría simplemente CO, ¿sí? Porque me queda 1, 1. Y en el de caso de abajo me queda CO 2, porque me queda 1 y me queda 2. Nombres, vamos ahora sí con los nombres. Isabel, ayúdenme. ¿Cómo se llama el primero? Anhidrido. Isabel, anhidrido. A- Anhidrido carbonoso. Es excelente. Y usted mismo, ya para finalizar el de abajo, ¿cómo se llamaría el que tiene o trabajo con 4? Anhidrido carbónico. Carbónico, exacto. Como se decía, este siempre se convierte en palabra esdrújula, es decir, carbónico. Siempre no se olvidarán de poner la tilde en la tercera o la antepenúltima sílaba, como dicen en lengua. Pero bueno, ok, eso es lo importante y esto estamos ya practicando y van a seguir haciendo y vamos a seguir. Esto siempre va a aparecer en química, estos anhidridos, estos compuestos binarios. El tema que vimos el día de hoy, que también es bastante útil, pero ya a veces es no tan utilizado como en la vida cotidiana, pero vamos a ir aprendiendo. Ok, entonces simplemente volvemos a escribir los elementos que ya tenemos como respuesta, como que hemos sacado, y aumentamos siempre agua, H2O, siempre agua, ¿ven? Siempre escribo agua y hago el mismo procedimiento, simplemente contar los elementos, pero pilas, pilas con estas dos cosas que deben tener en cuenta, que tienen que ir en un determinado orden. Ah, y aquí vean, para reforzar lo que habíamos dicho. Puedo hacer de esta manera o también usted podría hacer esto en su deber, en su examen, en lo que usted tenga, podría hacerlo tranquilamente. Vea, poner H2O más CO. Es decir, cambiar el orden, no pasa nada. En la suma, cuando vaya a mezclar, no pasa nada si usted pone al inicio el agua y después pone el anhidrido. Lo importante es la respuesta, cómo usted escriba la respuesta. Eso sí es lo importante, eso sí no puede modificar, eso sí debe quedar correctamente escrito. ¿Cómo queda correcto? De la siguiente manera, pilas. Busca en la mezcla, en la unión, primero los hidrógenos. Y si usted se da cuenta, vamos a trabajar con esto de aquí. Si se da cuenta, hay aquí, solo aquí. Entonces, ¿tengo cuántos hidrógenos? Tengo dos que están escritos en la forma de abajo. Ah, y alguien también puede decir, vea, otra pregunta que pueden hacerse alguien y está obviando. Profe, ¿no se intercambiaban las valencias? Sí, siempre en química se va a dar ese procedimiento de intercambiar valencias, pero cuando estén en la parte de arriba, cuando sean superíndices. Y aquí, si usted se da cuenta, en ninguno está como superíndice. Todos están escritos acá, en esta parte, están escritos abajo. Entonces simplemente hay que volverles a copiar con el número que tienen abajo. En este caso, el hidrógeno tiene el 2, le pasamos con el 2. El carbono tiene 1, pasa con 1. Y el oxígeno tengo 1 aquí y tengo 1 aquí. Entonces, en total he tenido 2 oxígenos. Y es todo. No puedo simplificar, cuidado, porque también saben hacer el día del examen o en sus deberes. ¿Saben si puedo sacar la mitad? No, porque tienen necesariamente todos que ser pares o todos que puedan simplificar. Aquí no puedo porque el carbono, ¿qué pasa? El carbono no es par. Aquí tiene, ¿cuánto el carbono? Tiene uno, ¿sí? Entonces no puedo. Tienen que ser todos o no se puede simplificar. Y ya para finalizar este de aquí, el nombre de este elemento simplemente sería ya no anhidrido carbonoso, sino sería ácido carbonoso. Y ya está. Eso es todo con respecto al el primero.
¿sí? El primer elemento. Vamos con el segundo y con eso terminamos el día de hoy. Ok, entonces así mismo, identifico primero las H, los hidrógenos. ¿Cuántos tengo? Tengo dos. ¿Cuántos carbonos? Igual que antes, tengo solo uno. Escribo la C. Y por último, los oxígenos. Aquí tengo dos, aquí tengo uno. En total he tenido tres. ¿Cómo se llama este Tres. compuesto? Asimismo, le cambio anhidrido por ácido y se convierte en ácido carbónico. ¿Ya? Y con eso es todo lo que nuevo que hay que hacer. ¿Cuál es la complicación? Lo nuevo es aumentar esto, señores, aumentar el agua y cambiar el nombre que ya ustedes practicaron, que ya hicieron de los anhidridos, ahora ya no le van a poner anhidrido, simplemente le van a poner ácido y lo demás queda idéntico. Ajá. ¿Cómo sé que esté bien pilas? Esto también ya que usted puede identificar tranquilamente para decir, profe, estaba haciendo bien, no estoy haciendo bien. Siempre deben quedarle obligatoriamente tres letras mayúsculas, ¿sí? Compuestos ternarios. Siguiente, debe quedarle siempre los hidrógenos al inicio, los oxígenos al final, ¿sí? Y de ser el caso, siempre se pueden simplificar los que son pares, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí no son pares, aquí el 3 es impar, tampoco se puede. Y el nombre, siempre debe quedar con el nombre de ácido, ¿sí? Preguntas antes de ponerles ya la actividad para las próximas, no semanas, de aquí en 15 días, porque la siguiente semana, como les habían comunicado, tienen vacaciones por feriado nacional. Pero preguntas tal vez, no. Ok, entonces lo único que van a hacer, o bueno, el deber que van a tener que hacer es lo siguiente. Ustedes ya hicieron todos los anhidridos de todas las familias, desde la familia 3 a la familia 7, todos sus anhidridos hicieron. Ahora lo que les va a tocar es hacer de esos anhidridos, hacerlos ácidos. Es decir, como hice yo ahorita. Yo ya hice de la familia 3, ya hice de la familia 4. Ahora me faltaría hacer, ¿ahora cuál? Del silicio y después hacer del germanio. Cuando ya haga esos dos ácidos aquí, hago estos dos ácidos acá, ¿paso a cuál? Paso a la familia 5. Cuando termine de hacer la familia 5 paso a la familia 6 y luego paso a la familia 7. Es lo único que decir es va a transformar los anhidridos a ácidos. ¿Cómo va a hacer eso? Mediante o simplemente aumentando agua a lo que ya tenía. Por ejemplo, vamos a hacer ya solo con uno de estos y termino para hacer. Por ejemplo, en la familia 7 tenía el cloro. Ya, entonces, uno rápido, que me acuerdo. El cloro, valencia más uno, más el oxígeno, valencia menos dos. Esto siempre es universal para todos. Se Mm. mezclan y tendría ClO. Este de aquí, como tiene la valencia más pequeña, se llama ¿cómo? Se llama anhidrido hipocloroso. Porque aquí, recuerden, tenemos cuatro valencias y la más pequeña era hipocloroso. La siguiente, y esto es lo nuevo, vean, esto ya hicieron. Si usted quiere escuchar, si usted quiere, haga bueno, no si quiere, va a hacer este pasito también para el deber. Este pasito, tal como estoy haciendo yo, lo hace. Y lo nuevo también que tiene que hacer es esto, Cl2O más H2O más agua. Hace eso y lo siguiente, contar los hidrógenos. H2 Cl2, porque no hay en ningún otro lado el Cl, y el oxígeno me quedaría en este caso oxígeno 2, porque tengo uno aquí en el agua y otro acá en el anhidrido. Al hacer eso, se me doy cuenta que todos, vean, todos los elementos son múltiplos del 2, son el 2 en este caso. Me queda HClO. ¿Y cómo se llama este elemento? Lo mismo que arriba, simplemente que ahora es ácido hipo cloroso. ¿Ya? Vean, entonces, esto, señores, este es el tema nuevo del día de hoy. Esto que estoy haciendo justo este momento. Y esto va a tener que ser para de aquí en 15 días de todas las familias, de la familia 3, 4, 5, 6 y 7, de todas las familias de los no metales. Esto sería entonces Dice, todo. Ajá, dígame. una consulta. Usted Claro, dijo que en estos de aquí que van en la parte de abajo los numeritos ya. no se simplifican, pero veo que aquí le simplificó en el cloro, oxígeno, hidrógeno. Ya, exacto. No se simplifica, sí se simplifican porque todos, exacto, el hidrógeno, el cloro y el oxígeno, todos son el 2. En cambio, hay algunos que no se van a poder simplificar porque, por ejemplo, es justo este de aquí, vea, el ácido carbonoso, porque el
Carbono, en cambio, no tiene el numerito. Si ve aquí es el 1 y no voy a poder simplificar, es decir, no voy a poder sacar la mitad del 1. La mitad del 1 sería 0,5, ya me queda como decimal. Para poder simplificar necesito que todos tengan o sean múltiplos del 2. Pero aquí el que no es múltiplo es el 1, por eso es que no se puede simplificar. Pero, por ejemplo, supongamos ya que así mismo haciendo un, eh, un elemento, ya. O pongamos el mismo ya, pero hubiera estado aquí el 6, por ejemplo, ya. Ahí sí voy a poder simplificar. ¿Por qué? Porque todos son pares, porque todos son pares. Pero en este caso no se pudo porque estaba el 1. Igual aquí, ¿no? Está el 1 y además aquí está el 3. Entonces necesitamos que todos sean, como en matemáticas, o todos sean pares, o todos sean múltiplos del 3, o todos sean, pero o sea, que tengan esa relación. En este caso no hay porque el 1 está aquí y aquí también está el 1. En cambio, acá todos, si usted se da cuenta, todos son pares. Y en este caso también todos son dos, además de eso, más que pares. Ajá. Por eso. Ya, Pero Lisa, necesitamos que muchas todos. gracias. Exacto, que todos. Estoy de acuerdo, pero está muy buena la Gracias. pregunta. ¿Por qué? Y está muy bien que diga esto, porque el día del examen, por apurados, no solo ustedes, muchas personas por apurados saben hacer esto. Y eso estaría mal. Dicen, puedo sacar la mitad. Y ya mandan así en el examen. Dicen, ya, esta es la respuesta. No, esto está mal, porque necesitamos que todos, acordarse, todos tienen que ser múltiplos para poder simplificar pilas. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, esa sería la actividad y sin más, sería todo por el día de hoy y nos veríamos el día sábado del nuevo año. Cualquier duda, ya saben, a mi WhatsApp. Para responderles con brevedad del caso y sin más que decirles, les deseo un feliz año y que todas sus metas se cumplan eh, y tengan unas felices fiestas, éxitos y nos vemos en un futuro. Chao. Gracias, Lisa. Igualmente nos vemos. Gracias, Buen día. licenciado. Gracias. Gracias, Lice. Ya nos vemos.